En este video vamos a resolver el ejemplo 3.2 del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos, cuarta edición, de los autores Charles Alexander y Matthew Sadiku. La instrucción de este ejemplo 3.2 nos dice lo siguiente: determina los voltajes en los nodos, y son en este nodo 1, en este nodo 2 y en este nodo 3. Una vez dicho esto, pasamos a lo siguiente: ¿cómo vamos a resolver este tipo de ejercicio? En este caso vamos a utilizar el método de análisis nodal, y el libro nos proporciona 3 pasos que debemos seguir si queremos aplicar este método de análisis nodal. ¿Ok? Entonces ahora pasamos al paso 1.1, que ese yo lo puse así, que es definir el nodo de referencia. Normalmente, cuando tenemos este tipo de circuitos en este tipo de esquema, el nodo de referencia se coloca aquí, en este nodo de abajo, y vemos que ya tiene puesto el signo de nodo de referencia. Este símbolo significa tierra física. Ok, este nodo está conectado a tierra física. Y tenemos el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3 y el nodo 0. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es asignar, es el paso 1.2, que es asignar etiquetas de voltaje a los nodos. Tenemos nodo 1, nodo 2, nodo 3 y nodo 0. Entonces, ¿cuántos nodos tenemos en total? Nodos que le designo con la letra N son igual a 4, es decir, 4 nodos. Entonces ahora vamos a utilizar esta fórmula de B subíndice n-1. Para cuando n es igual a 4, sustituimos B4 menos 1, obtenemos un voltaje 3, luego un voltaje 2, luego un voltaje 1 y luego un voltaje 0. Entonces nos queda de la siguiente manera: en el nodo 1 tenemos B1, en el nodo 2 tenemos B2 y en el nodo 3 tenemos B3. Y aquí tenemos que B0 es la tierra, que vale 0 volts. Normalmente no se coloca esto de n igual a 1, B1 menos 1 igual a B0, porque habrá ejercicios donde nos pidan calcular algún voltaje que tenga esta etiqueta, y que tenga esa etiqueta no significa que sea la tierra. Entonces esto no se acostumbra a poner. Yo únicamente lo puse porque en este momento no nos están pidiendo un voltaje B0, pero va a llegar ejercicios donde sí sea voltaje B0. Es decir, esta parte la pueden omitir. Aquí donde va la tierra no ponen B0 o 0, solo tienen que saber que es el nodo que es de referencia y que vale 0. ¿Ok? Entonces ahora pasamos al paso 2.1, que es aplicar KCL a cada nodo, que es KCL, es la abreviación de Kirchhoff's Current Law, o en español, que es la ley de corriente de Kirchhoff. Recordamos que es esta ley. Aquí tenemos su simbología, que representa que la sumatoria de las corrientes entrando y saliendo de un nodo son igual a 0. En esa simbología, n es el número de ramas conectadas al nodo, y subíndice n es la n-ésima corriente que ingresa o sale del nodo. Entonces ahora vamos a pasar al siguiente paso, que es el paso 2.1.1, definir las corrientes dentro del circuito. Entonces ahora vamos a pasar al paso 2.1.1, que es definir las corrientes dentro del circuito. En el libro, como es un ejemplo, ya nos dan este circuito donde ya están definidas las corrientes. Tenemos la corriente 1, la corriente IX, esta de 3 amperios, y 2 y 3, y esta de 2 IX. Ok, entonces lo primero que hacemos, bueno, si no tendríamos definidas las corrientes como ya tenemos acá, pues tendríamos que definirlas, y únicamente tendríamos que darnos cuenta o de que sea lógico. Por decir, en este nodo I1 está saliendo. Entonces, si nos vamos al nodo B3, la corriente I1 debe entrar al nodo. No podemos poner que esta corriente I1 esté saliendo y aquí igual esté saliendo, porque las dos tenían el mismo sentido. Eso no es lógico. Entonces lo que sería correcto es como está acá: la corriente I1 sale del nodo 1 pero entra al nodo B3. ¿Ok? Entonces ahora, ya con esto en mente, lo primero que hacemos
o que tenemos que tener en cuenta es definir el signo de las corrientes. Lo común es que las corrientes entrantes al nodo sean positivas y las salientes al nodo sean negativas. Una vez ya con esto, vamos a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo 1 o donde tenemos la etiqueta B1, que es aquí. Ponemos la simbología de la sumatoria de las corrientes es igual a 0 y comenzamos viendo las corrientes en el nodo 1. Esta corriente de 3 amperios tiene la dirección hacia arriba, ya que nos indica esta fuente de corriente. Entonces vemos que va a entrar al nodo B1. Entonces si entra al nodo B1 es positivo, 3 amperios. Entonces ahora vemos esta corriente I subíndice X. Vemos que sale del nodo, por lo tanto es negativa. Aquí tenemos la corriente negativa. Luego la corriente I1 que también sale del nodo, por lo tanto también es negativa. Entonces ya tenemos esto que está igualado a 0. Lo que tenemos que hacer es dejar las corrientes de un lado, las incógnitas de un lado y los valores numéricos del otro lado. Entonces paso estos dos negativos del otro lado de la ecuación y obtenemos la ecuación 1, que es 3 amperios es igual a la corriente Ix más la corriente I1. Hacemos lo mismo en el nodo 2 y vemos que la corriente Ix entra, por lo tanto es positivo, la corriente I2 sale, por lo tanto es negativo, la corriente I3 sale de nuevo, por lo tanto también es negativo. Despejamos y vamos a obtener la ecuación 2, la corriente Ix es igual a la corriente I2 más la corriente I3. En este caso vemos que tenemos únicamente incógnitas, no tenemos valores en la ecuación. Por lo tanto, el único despeje que tenemos que hacer es dejar positivo las incógnitas que están negativas. ¿Ok? Entonces ahora hacemos lo mismo, pero para el nodo 3, o donde está la etiqueta B3. Vemos que la corriente I1 entra al nodo, por lo tanto es positivo. La corriente I2 también entra al nodo. Y vemos que sale la corriente 2Ix. Aunque no tenga indicada la flecha, por este símbolo nos está indicado que la corriente va hacia abajo y por lo tanto sale del nodo. Entonces obtenemos la ecuación 3, que es I1 más I2 es igual a 2 por Ix. Entonces ahora ya llegamos al paso 2.2, que es convertir los voltajes de rama a voltajes nodales. ¿Qué son los voltajes de rama? Son las ecuaciones 1, 2 y 3. Las ecuaciones de este nodo y de este nodo. Tenemos que convertir estas ecuaciones, que son voltajes, son corrientes de rama, aquí no es voltajes, corrientes de rama, a voltajes nodales, ¿ok? ¿Cómo se hace esa conversión? Para eso recordamos la ley de Ohm. Aunque aquí no aparece, debe ir B de voltaje. El voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Despejamos la corriente y obtenemos que la corriente es igual al voltaje sobre resistencia. Recordamos que el voltaje es un diferencial de potencial, es decir, una diferencia de voltajes, que puede ser escrito como la corriente es igual al voltaje Vn menos el voltaje Vm sobre la resistencia. Entonces, para que quede más claro, veamos este ejemplo. Tenemos una corriente I1 que pasa por ese resistor y tiene una dirección hacia la izquierda. Entonces, ahora recordamos esta definición, que la corriente siempre fluye de un voltaje alto a un voltaje bajo. Entonces, B2 es mayor a B1 y en la fórmula se le resta el voltaje mayor al voltaje mayor menos el voltaje menor. Entonces, la ecuación en términos de voltaje de esta corriente es I es igual a B2 menos B1 sobre el valor de la resistencia por la cual pasa, en este caso está asignada como R. Entonces, ya con esto en mente, pasamos a aplicar la ley de Ohm para la corriente Ix, para la corriente I1, la corriente I2, la corriente 3 y la corriente 2 subíndice Ix. ¿Ok? Comenzamos para la corriente Ix. La corriente Ix es igual, vemos que la corriente Ix está acá, está viajando de izquierda a derecha. Entonces la fórmula, y además pasa por la resistencia con un valor de 2 ohms. Por lo tanto, su fórmula o su igualdad en términos de voltaje es la corriente Ix es igual
al voltaje V1 menos el voltaje V2 sobre 2 ohms y obtenemos la ecuación 4. Para la corriente 1 que está aquí, viaja del nodo V1 al nodo V3 y pasa por la resistencia de 4 ohms. Por lo tanto, su fórmula queda como la corriente 1 es igual al voltaje 1 menos el voltaje 3 sobre 4 ohms y esta es la ecuación 5. Para la corriente I2 que tenemos aquí, va de V2 a V3 y pasa por la resistencia de 8 ohms. Entonces obtenemos que la corriente I2 es igual a V2 menos V3 sobre 8 ohms y obtenemos la ecuación 6. Para la corriente 3 que está aquí, vemos que va de V2 al nodo de referencia y pasa por esa resistencia de 4 ohms. Entonces nos queda que la corriente 3 es igual a V2 menos 0 sobre 4 ohms. V2 menos 0 da como resultado V2, por lo tanto finalmente la corriente 3 es igual a V2 sobre 4 ohms y esta es la ecuación 7. Entonces ahora para la corriente 2ix vemos que va de V3 a el nodo de referencia 0. Y en este caso no tenemos una resistencia que pase, pero sí conocemos el valor de 2. Pues en este caso creo que está yo diciendo mal la terminación de esta fuente de corriente. Esa fuente de corriente es una fuente de corriente dependiente. Esto que tenemos aquí es una multiplicación, o nos está diciendo que esta corriente vale 2 veces la corriente 2ix. ¿Ok? Ya quedando más claro esto, esta corriente 2ix es igual a 2 por la corriente x, y aquí tenemos cuánto vale la corriente x en términos de voltaje, o en su igualdad para obtener corriente, que es voltaje sobre resistencia. Entonces lo sustituimos y obtenemos 2. Vamos a ver que este 2 se cancela con este 2 y únicamente nos va a quedar el numerador. Entonces 2 por ix es igual a V1 menos V2 y esta es la ecuación 8. ¿Ok? Seguimos en el paso 2.2, que es convertir las corrientes de rama a voltajes nodales. Tenemos las corrientes de ramas, que son las cuando se aplicó la ley de corriente de Kirchhoff en los nodos y nos dieron la ecuación 1, 2 y 3, y convertimos o aplicamos la ley de Ohm para la corriente Ix y 1 y 2 y 3 y 2 la fuente dependiente, que es 2 por Ix, y nos obtuvimos la ecuación 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Entonces ahora vamos a sustituir la ecuación 4, la 5 en la ecuación 1, que es esta aquí, y esta, y nos queda 3 amperios es igual al voltaje 1 menos el voltaje 2 sobre 2 ohms más el voltaje V1 menos el voltaje 3 sobre 4 ohms, y obtenemos la ecuación 9. Entonces ahora sustituimos la ecuación 4, 6 y 7 en la ecuación 2 y obtenemos la ecuación 10, y finalmente sustituimos la ecuación 5, 6 y 8 en la ecuación 3 y obtenemos esta ecuación 11. Y estas ecuaciones ya no son términos, ya son términos de voltajes nodales. ¿Ok? Pero tenemos un problema con estas ecuaciones. Tenemos que están en fracción. Nosotros queremos dejarlas sin fracción. Para eso vamos a simplificarlas. Las ecuaciones, no, aquí no cambié 6 y 7, pero son ecuaciones 9, 10 y 11. Las vamos a simplificar utilizando su respectivo mínimo con múltiplo MCM. Entonces aquí tenemos la ecuación 9, la 10 y la 11. Entonces identificamos sus numeradores 2, 4, y aquí está implícito, pero es 1. Aquí en esta ecuación es 2, 8 y 4. Aquí no puse el 2, pero aún así el mínimo con múltiplo está bien. Aquí es 4, 8 y 1, y el 1 está implícito y no se pone. ¿Ok? Entonces para estos dos denominadores su mínimo con múltiplo es 4. Para estos otros denominadores su mínimo con múltiplo es 8. Y para ese su mínimo con múltiplo también es 8. Aquí está el procedimiento.
Entonces ahora multiplicamos cada ecuación por su mínimo común múltiplo. La ecuación 9 por 4. Y vamos a ver 4 por 3, 12. 4 por este término, primero tenemos que dividir 4 entre 2, da 2, que nos queda el numerador, por lo tanto queda 2b1 menos 2b2. Aquí es 2b2, ok, eso es 2b1. Y 4 entre 4 nos queda 1 y multiplicamos 1 por el numerador y nos queda b1 menos b3. Entonces simplificamos los términos que nos quedan acá y obtenemos 12 volts es igual a 3b1 menos 2b2 menos 3b1 menos b3. Y esa es la ecuación 13. ¿Ok? Que eso ya sería las ecuaciones de rama en términos de voltajes nodales. ¿Ok? Esta ecuación ya está en términos de voltajes nodales. ¿Ok? Y hacemos lo mismo para la ecuación 10 y para la ecuación 11, que son estas. Y vamos a obtener la ecuación 14 y la ecuación 15. Aquí es el procedimiento. ¿Ok? Entonces ya teniendo las ecuaciones 13, 14 y 15. Creo que no puse 12, ¿verdad? 9, 10, 11. Falta el 12, pero las encontramos con 13, 14 y 15. ¿Ok? Entonces ahora pasamos al paso 3, que es el último paso, que es resolver las ecuaciones simultáneas para obtener los voltajes nodales desconocidos. En este caso, para encontrar estas incógnitas que son los voltajes nodales, puedes utilizar el método que tú quieras. Existe el método de eliminación, de sustitución, de igualación, matrices, regla de Kramer, entre otros. Y en este caso yo quise utilizar el método de sustitución para encontrar las incógnitas. Para eso comenzamos despejando el voltaje 1 de la ecuación 13, que es esta de acá. Despejamos la ecuación y nos queda que B1 va a ser igual a 4 más 2B2 sobre 3 más B3 sobre 3, y esa la designamos como la ecuación 16.A. Entonces sustituimos la ecuación 16.A en las ecuaciones 14 y 15, que son estas dos. Al momento de sustituir vamos a obtener las ecuaciones 16b, 16c, donde la 16b es 24 es igual a 5b2 menos 5b3, y la 16c es 48 es igual a 13b2 menos 7b3. ¿Ok? Ya con estas dos ecuaciones, lo siguiente es despejar el voltaje 2 de la ecuación 16.b, que es esta. Aquí está el procedimiento y nos da que el voltaje 2 es igual a 24 más 5 por el voltaje 3 sobre 5. Y esta la designamos como la ecuación 16.d. ¿Ok? Estamos aquí en la ecuación 16.d. Entonces ahora lo que vamos a hacer es despejar el voltaje 2 de la ecuación 16.b. ¿Ok? Que es este de aquí. Ok, 16.b. Ok, este paso lo volví a poner aquí en la diapositiva, no es un paso más, es donde nos quedamos, ok. Y entonces sigue sustituir el voltaje 2 que obtuvimos de la ecuación 16d, que es esta, en la ecuación 16c. La ecuación 16c era esta de aquí, ok. La sustituimos y la sustitución significa que vas a poner el valor que obtienes, ok. Si aquí, que es 16c, donde veamos B2, en vez de poner B2 abrimos un paréntesis, ponemos el valor que encontramos para B2, que es 24 más 5 por el voltaje 3 sobre 5. Entonces queda de esta manera. Entonces resolvemos y nos queda eso de aquí, que ahora solo está en términos de una variable que sería B3. Entonces, como queda en términos de una variable que es el voltaje 3, podemos despejar el voltaje 3 y obtenemos que el voltaje 3 es igual a menos 2.40. Entonces esta es nuestra primera respuesta. Ya teniendo el voltaje 3, lo sustituimos en la ecuación 16.b.
¿Por qué en esta ecuación? Porque en esta ecuación tenemos dos incógnitas. Entonces si ya tenemos una, pues vamos a poder encontrar la otra. También podríamos haberlo sustituido en la 16.c, pero va a dar lo mismo. Entonces la sustituimos, queda 24 es igual a 5 por el voltaje 2 menos 5 por menos 2.40, que es el voltaje 3. Y al final nos va a dar que el voltaje 2 es igual a 2.4 volts. ¿Ok? Entonces ya tenemos el voltaje 3 y el voltaje 2. Y entonces finalmente sustituimos estos dos valores en la ecuación de 16.a, que es la primera, que es la de aquí. Que en este no podíamos resolverlo porque también teníamos dos incógnitas. Entonces ya conociendo esas incógnitas sustituimos y esto fácilmente lo resolvemos con la calculadora y obtenemos que el voltaje 1 es igual a 4.8 volts. Y ya hemos obtenido los voltajes nodales de nuestro circuito, quedando de la siguiente manera. Esta es la respuesta final. Para el nodo 1 tenemos un voltaje nodal de 4.8 volts. Para el nodo 2 tenemos un voltaje nodal de 2.4 volts. Y para el nodo 3 tenemos un voltaje nodal de menos 2.4 volts. Y de esta manera terminamos este video. Como siempre les habla su amigo Iván 4.0. Quiero ser mentor y me apoyarías muchísimo reaccionando a este video, comentando en este video tus dudas o sugerencias o cosas que te parecieron que no debía hacer o que debo hacer en el video. Sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video.